El muestreo de trabajo es una técnica para determinar mediante muestreo estadístico y observaciones aleatorias el porcentaje de aparición de determinada actividad. Consiste en determinar las características de un universo mediante el estudio de muestras seleccionadas al azar, obtenidas de este mismo universo. Lo podemos usar para determinar el tiempo ocupado por una persona en cualquier actividad, magnitud de tiempos perdidos, tiempo de operaciones no repetitivas, etc. La metodología que sigue el muestreo de trabajo consiste en definir lo que es trabajo y lo que no. Observar el trabajo de forma intermitente, registrando si la persona está trabajando o no. Determinar la proporción de tiempo que el trabajador está dedicando al trabajo y estimar el tiempo estándar. Para realizar el porcentaje de tiempo de trabajo, aplicaremos una división al número de observaciones en las cuales se detectó o no trabajo sobre el número total de observaciones tomadas. Para determinar el tiempo estándar, multiplicaremos el tiempo total por el porcentaje de tiempo de trabajo por el factor de calificación. Este último lo aplica un observador y lo dividimos entre el total de piezas producidas, más suplementos si es el caso de que los hay. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, obtenemos en la tabla los factores promedio de calificación, las muestras que indicaron trabajo y el número de piezas producidas por día. Para determinar el tiempo estándar, que es lo que nos pide el problema, multiplicaremos las 40 horas que son el total de trabajo por el porcentaje de tiempo por el factor de calificación promedio. Lo dividiremos entre la sumatoria de las piezas, dando como resultado 425 y nos da como resultado 0.0553 de tiempo estándar. De medición del trabajo se remonta en el año 1935, cuando Tippett sugirió la aplicación de las observaciones instantáneas para hacer estudios de tiempos de hombre y máquinas. Luego, en 1946, Morrow le dio un uso más general con el propósito fundamental de identificar las demoras que afectaban a los trabajadores. Desde entonces, la técnica ha sido más desarrollada y refinada. Actualmente se le conoce mundialmente con diferentes nombres. El muestreo de trabajo tiene por objetivo establecer el porcentaje que con respecto al periodo total de tiempo se dedica a ciertas actividades. La importancia del muestreo de trabajo es de que es una técnica en la cual se realiza un gran número de observaciones a un grupo de máquinas, procesos u operarios durante un periodo de tiempo. También tienen la técnica de que se utiliza para investigar las proporciones del tiempo total dedicado a las diversas actividades que componen una tarea, actividades o trabajo. Existen diversas maneras para obtener el tamaño de una muestra, dependiendo de los datos que se cuenten. Por ejemplo, en caso de contar con la cantidad de personas a las que realicemos el estudio, se realiza con la siguiente fórmula. En donde n minúscula es el tamaño de la muestra poblacional a obtener, n mayúscula es el tamaño de la población total, z es el valor obtenido mediante niveles de confianza y e representa el límite aceptable del error muestral. Una vez establecidos los valores adecuados, se procede a realizar la situación de los valores y aplicación de fórmula para obtener el tamaño de la muestra poblacional correspondiente al universal, el universo finito determinado. Ya realizado el proceso matemático, se obtendrá la muestra, la cual, como se mencionó al principio, nos ayudará a realizar una investigación válida y completa. Como ya sabemos, el muestreo en el trabajo nos permite conocer cuál es el tiempo de duración en la cual un operario realiza cierta actividad. Aplicando esto en la empresa de la panadería, nos sirve para saber cuánto tiempo tardan los panes calentándose en el horno, el tiempo que se emplea para su elaboración, el tiempo que se emplea cuando se están agregando ciertos ingredientes o cuando se está mezclando todo.
entre otras cosas más. Las ventajas del método de muestreo de trabajo son: no requiere observación continua por parte del analista durante un periodo de tiempo largo. El tiempo de trabajo de oficina disminuye. El tiempo total de horas de trabajo a desarrollar por el analista generalmente es mucho menor. El operario no tiene expuesto a largos periodos de observaciones cronométricas. Las operaciones de grupos de operarios pueden ser estudiadas fácilmente por un solo analista. Bueno, las desventajas del muestreo de trabajo tenemos como primer punto que generalmente no es económico para estudiar una sola operación hombre-máquina. El segundo punto, en general, no es económico para determinar tipo de operación repetitiva con ciclos muy cortos. El tercer punto es que no suministra una información tan detallada sobre los elementos que forman una operación como hace la técnica del cronómetro. El cuarto es que no proporciona un registro detallado del método empleado. Y por último tenemos que es más difícil de explicarlo a la gerencia y a los trabajadores. El muestreo del trabajo es un método para analizar el trabajo mediante un gran número de observaciones en tiempos aleatorios. Usar el muestreo del trabajo para determinar la utilización de la máquina y el operario, determinar las holguras o suplementos, establecer los estándares de tiempo, utilizar las observaciones que resulten prácticas pero que permitan conservar la exactitud, tomar observaciones en un periodo tan largo como sea posible, de preferencia varios días o semanas. El muestreo del trabajo es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones del tiempo total que se dedican a las diferentes actividades que constituyen una tarea o una situación de trabajo. Los resultados del muestreo de trabajo son eficaces para determinar la utilización de máquinas y personal, las holguras aplicables al trabajo y los estándares de producción. El muestreo del trabajo se aplicó por primera vez en la industria textil británica. Más tarde, con el nombre de estudio de la razón de demora, la técnica se llevó a Estados Unidos. La exactitud de los datos que se determinan mediante muestreo del trabajo depende del número de observaciones y el periodo sobre el cual se realizan las observaciones aleatorias. El método de muestreo del trabajo presenta varias ventajas sobre el procedimiento convencional de estudio de tiempos. 1. No requiere la observación continua del analista durante largos periodos. 2. Se reduce el tiempo de trabajo de oficina. 3. Por lo general, el analista utiliza menos horas de trabajo totales. 4. El operario no está sujeto a largos periodos de observaciones cronometradas. 5. Un solo analista puede estudiar con facilidad las operaciones de una brigada. Los datos de tiempos estándar son los tiempos elementales que se obtienen mediante estudios y que se almacenan para usarlos posteriormente. Por ejemplo, un tiempo elemental de una preparación que se repite regularmente no debe volverse a medir para cada operación. El principio de la aplicación de los datos estándar fue establecido hace muchos años por Frederick Taylor, quien propuso que cada tiempo elemental que se establecía debía indexarse de manera que pudiera usarse con el fin de establecer tiempos estándar. Los datos estándar pueden tener varios niveles de refinamiento: movimiento, elemento y tarea.
Mientras más refinado sea el elemento del dato estándar, más amplio será el rango de su uso. El dato estándar de un elemento tiene una aplicación amplia y permite un desarrollo más rápido del estándar que los datos de movimiento. Los datos estándares comunes para la operación de máquinas se tabulan así: de preparación, constantes y variables.